Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos 7 de la mañana con 15 minutos. Gracias la sintonía, los aportes, la participación de nuestra audiencia siempre. Muy reconocidos pues de sus mensajes, ¿no? Y de su permanente interacción con nuestro espacio de información, con nuestro comentario y por supuesto con nuestras entrevistas. Esta semana, digamos el lunes, hace 3 días, la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, debutó con varios anuncios, con 5 anuncios vinculados a los sectores económicos, al tema extractivo, al tema eléctrico, etcétera. Y queremos enfocar con Andrea nuestra segunda entrevista de la mañana, la primera de este tramo, hablando sobre los 2 anuncios relacionados con el tema minero, la creación de una tasa de fiscalización para el sector minero y la reapertura del catastro minero que estaba cerrado desde hace 7 años. Hablemos con un especialista en la materia, el consultor en temas mineros, Santiago Yepes, está conectado con nosotros vía telemática. Santiago, bienvenido, buenos días. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, Santiago. Fabricio, Andrea, buenos días. Un gusto saludarles y un gusto saludar a esta importante audiencia en este gran medio de comunicación. Gracias a usted por la gentileza de conectarse con nosotros. A ver, me gustaría empezar con una reacción general sobre los 2 anuncios, el de la tasa de fiscalización y el del catastro minero. Desde su punto de vista, ¿son 2 anuncios potentes para el sector o no? Fabricio, creo que lo principal es resaltar la trascendencia que le está dando el gobierno nacional al sector minero. Han sido de los primeros anuncios que se generan y evidentemente esto hace notar la importancia que ha tenido el sector minero dentro de los últimos años, los grandes números que se están generando, pero sobre todo el potencial que los proyectos actuales y los que vienen le van a dar al país. Creo que eso es lo principal, la importancia que el gobierno le está dando al actual sector minero y a su trascendencia futura para el crecimiento y desarrollo nacional. Buenos días, Santiago. ¿Cómo ha visto entonces, digamos, en primera instancia, vamos desmenuzando un poco lo que ha significado o lo que va a significar la reapertura de este catastro minero que fue uno de los anuncios? Andrea, la reapertura del catastro minero es una piedra angular de la seguridad jurídica del país. Una de las piedras angulares, porque hay evidentemente otras. El catastro minero es una herramienta que le permite dar transparencia, seguridad al sector, orden, lo cual lamentablemente no ha existido en el pasado. No nos olvidemos que el catastro estaba abierto, se cerró con el mandato minero en el 2008, se volvió a aperturar a inicios del 2016 y se cerró por cuestiones políticas, si quiero ser enfático en eso, se cerró por cuestiones políticas y presión de sectores opositores a inicios del 2018. Pero, a ver, antes de que profundice en eso, ¿qué significa el catastro minero? ¿Para qué sirve el catastro minero? El catastro minero es un sistema informático que le permite graficar las áreas y que finalmente le otorga la posibilidad al privado de acceder a nuevas áreas de exploración. Pero no es solamente eso, es otorgarle transparencia al sector, es otorgarle orden y finalmente poder tener claridad desde un punto de vista de un orden territorial de aquellos lugares en que efectivamente se puede llevar actividad minera formal. Creo que esa también es otro de los beneficios. El poder dotarle al país de una minería industrial responsable y legal en contra de este otro tema importante que está atacando el gobierno, que es una tarea de todos, que es el ataque de la minería ilegal. Ahí me quiero ir un poco de forma retrospectiva a 2 cosas que usted ha dicho, 2008 y 2018. Quiero empezar por 2008. En 2008, la Asamblea Constituyente de Montecristi emitió el denominado mandato minero, que dejó sin efecto, me parece que eran algo así como 4,000 y pico de concesiones mineras. Esa decisión para ese momento, hablo de 2008, 17 años atrás, ¿fue adecuada o no para ese momento, Santiago? Sin duda, Fabricio, fue un atentado en contra de la seguridad jurídica. Habían concesiones otorgadas, efectivamente se cancelaron y caducaron
alrededor del 85% de concesiones vigentes en ese entonces. La supuesta intención fue darle orden al sector, lo cual evidentemente no pasó. Hemos notado ya cuáles han sido las incidencias de una apertura indiscriminada al cierre de este catastro. Pero sobre todo, creo yo, se trató de organizar el sector, lo cual no pasó, sino hasta años posteriores, cuando a través de una ley de minería bastante compleja, bastante difícil de entender, se reaperturó el catastro minero a inicios del 2016. Pero una de las cosas que usted ha dicho, Santiago, es, y digamos, recordando también, ¿no? En 2016 se vuelve a abrir parcialmente este catastro y de 2016 a 2018 se entregan alrededor de 2.000 concesiones, pero luego se vuelve a cerrar el catastro porque hay varias denuncias de comunidades que se empiezan a alterar porque no existe hasta ahora una ley que regule la consulta previa, que garantice también una responsabilidad social del Estado. Es decir, ¿por qué en estos 17 años no se ha empezado ya con esta ley, no se ha autorizado, no se ha dado paso a esta ley que podría también regular lo que ocurre dentro de comunidades? Porque el ingreso también de estas 2.000 concesiones ha hecho, y según han denunciado garantistas de derechos humanos, que ha afectado a varias comunidades. ¿Por qué no entonces empezar con la ley de consulta previa? Andrea, primero quiero clarificar un tema. Oficialmente se otorgaron 275 concesiones. Insisto, el catastro minero es una herramienta que le permite al país, al sector, tener claridad y transparencia. Si después se otorgaron más concesiones de las que estaban legalmente autorizadas o entregadas, este es un tema que efectivamente nos llama mucho la atención. La informalidad no está solamente en el campo, en territorio con la extracción irregular de minerales, sino también en otorgamientos de licencias, concesiones que no tienen ningún asidero jurídico. En todo caso, la entrega de estas concesiones permitió que grandes empresas mantengan un interés en un potencial geológico que efectivamente tiene el Ecuador. Y eso creo que hay que decirlo. Un potencial geológico sumamente importante, sumamente rico, que va a permitir el crecimiento del país en los próximos años, pero no solamente la apertura del catastro, sino también la creación de un marco jurídico y tributario adecuado. Ya vamos a topar el tema de las tasas con posterioridad. En relación a la consulta previa, es efectivamente una deuda del Estado con comunidades indígenas y ancestrales. No nos olvidemos que la consulta previa aplica única y exclusivamente en comunidades indígenas y ancestrales, tal cual lo determina la Constitución de la República, la normativa internacional a través del convenio 169 de la OIT, y evidentemente, insisto, es una deuda que tiene el Estado con los sectores indígenas. Este derecho que tienen las comunidades no puede ser coartado porque no existe una legislación. Al respecto, creo que es importante indicar que está dentro de la Asamblea Nacional, dentro de la Comisión de Garantías y Derechos Constitucionales, el tratamiento de la ley de consulta previa. Esto hay que propiciarlo, hay que hacerlo, insisto, es una deuda del Estado con comunidades indígenas y es algo que se debe aplicar de manera tajante. Se supone que el tratamiento de esa normativa está ahí en la Comisión de Garantías Constitucionales, comenzó en el periodo anterior, pero no ha avanzado hasta la redacción del articulado definitivo para un informe para primer debate. Pero, a ver, usted acaba de decir algo que creo que es muy interesante. Usted dice que la consulta previa solo se aplica, o sea, no se aplica para todos los casos de concesiones mineras, sino para casos en los cuales se verían afectados los derechos ancestrales. Es decir, que no todas las concesiones mineras que al momento han sido regularizadas o el Estado las ha asignado requerían consulta previa, Santiago. Es correcto, Fabricio. Esta no aplica a cualquier concesión, aplica exclusivamente a aquellos territorios reconocidos como ancestrales, tal cual lo determina la normativa internacional y nacional. Ahí creo que efectivamente existe cierta equivocación. Me quiero referir al caso del proyecto Loma Larga, en el que por estudios antropológicos se ha determinado que no existen comunidades ancestrales. Una disposición de la Corte Provincial de la SOAY dispuso que el Estado, quien debe llevar a cabo la consulta previa, ejecute la misma dentro de estos territorios. Esto se ha hecho
Yo creo que estamos avanzando. La necesidad de discutir de manera profunda y de tener una ley orgánica, porque así dispone la Corte Constitucional, respecto a consulta previa, es una obligación del Estado, es una tarea de todos y un derecho que se le debe garantizar a aquellas comunidades que efectivamente deben ser consultadas. Uh-huh. Santiago, otro de los anuncios fue que se realizaron en torno al sector minero es que se aplicaría una tasa de fiscalización. ¿Cómo debe ser esta tasa? Aún no sé si ustedes ya conocen más a fondo cómo se hará la tasa de fiscalización, cuáles van a ser las fases y sobre todo para quienes hacen exploración. Escuchaba también a la presidenta de el área minera que decía que en el área de exploración ellos aún no reciben ingresos y que esta tasa de fiscalización aún no se entiende muy bien si es que se haría desde esa primera etapa. ¿Cómo han visto ustedes esta tasa de fiscalización? Andrea, primero creo que resulta importante destacar la trascendencia que tiene la minería ilegal y sobre todo la decisión que está teniendo el gobierno nacional para atacar una actividad que finalmente no genera más que caos. El recurso natural es del Estado, el Estado debe ser partícipe importante de este recurso, las comunidades a través de una correcta y transparente redistribución de esa riqueza, y evidentemente a través de una legalidad, el otorgamiento de títulos mineros para que exista un control oportuno. Esta tasa tiene, creo yo, un fundamental aspecto que es el combate a esta minería ilegal, pero sobre todo también el control de una minería formal. Donde hay minerales habrá minería, o lo hacemos de una manera formal, transparente, con cuidado del medio ambiente, compartiendo con las comunidades la riqueza que ésta genera, generando empleo, o lo que está pasando de manera desmesurada en el país, que es una extracción irregular de recursos naturales, que deja caos, daño medioambiental, no comparte la riqueza con el Estado y debe ser combatida como se lo está haciendo con decisión. Por otro lado, el sector minero industrial siempre se ha manifestado deseoso de colaborar con el Estado en esta lucha que nos compete a todos. Esto debe hacerse de una manera coherente, de una manera correcta, y creo yo que esta tasa debe ser revisada. Se pretende recaudar más de 200 millones de dólares en este año 2025 a través de esta tasa. La inversión extranjera directa en el año 2024 fue de aproximadamente 260 millones. Entonces, creo yo que este deseo del sector minero industrial de aportar a la lucha contra la minería ilegal y de aportar al crecimiento del desarrollo nacional no debe ser coartado por una tasa desmesurada que finalmente puede llevarle al país a salir de este borde de competitividad en el que hemos estado en los últimos años. Creo yo que el sector minero industrial, con 2 minas industriales solamente al momento en producción, con una pequeña minería pujante, nos puede hacer notar el gran potencial que tiene. Creo yo que es fundamental tener mesas de diálogo para propiciar una tasa justa, responsable con el país, responsable con el sector minero y responsable con el futuro y el desarrollo económico nacional. Pero en este momento le pregunto, Santiago, ¿se ha definido ya el valor de la tasa o todavía no? Fabricio, hemos recibido y han circulado el día de ayer varios comunicados del gobierno, al parecer oficiales, que hablan ya de una fórmula de cálculo para la minería industrial, para la pequeña minería, para licencias de comercialización. Creo yo que primero, sin duda, estas tarifas, estas tasas no fueron socializadas. No he visto de manera personal la socialización de estas tasas. Insisto, el sector minero industrial siempre ha estado dispuesto a colaborar con el crecimiento y el desarrollo nacional y sobre todo con la lucha contra la minería ilegal. Entiendo que lo que se está analizando previamente todavía no ha sido, digamos, oficializado, pero es una fórmula que combina la cantidad de hectáreas autorizadas o concesionadas al titular minero, un coeficiente por fase minera, factor de ponderación técnico-económico, factor de ajuste del salario básico. ¿Eso es lo que ustedes conocen por ahora?
Es correcto, Fabricio, no hay que olvidarse que el sector minero ya paga patentes de conservación por hectárea, entre el 2.5% en exploración inicial, 5% en exploración avanzada, y evidentemente las tasas que se están tratando son sumamente altas. Insisto en que esto podría generar que el Ecuador se desplace de este momento de ser un país competitivo hacia afuera. ¿Quiénes son nuestros competidores? No los mineros ilegales, nuestros competidores son otras jurisdicciones en las cuales evidentemente los inversionistas extranjeros se fijarán en ciertas condiciones para llevar allá sus importantes capitales. Respecto a lo que decía Andrea, la exploración minera es una actividad generativa, conjuntamente con la apertura del catastro. Son impuestos o más bien dicho, son inversiones de riesgo que lo que pretenden es generar futuros proyectos. De cada 1.333 proyectos exploratorios, 3 terminan siendo proyectos exitosos de explotación y producción. Esto evidentemente quiere decir que la exploración debe masificarse, no necesariamente proyectos exploratorios van a terminar siendo proyectos de explotación y por lo tanto hay que propiciarla sin cargar a estas inversiones de riesgo, de altos impuestos o tasas que puedan perjudicar sin duda su llegada al país. Pero solamente quiero entender antes, perdón André, quiero entender, no es que se opone el sector minero al pago de una tasa, lo que plantean es una socialización para establecer un valor que usted considera sea justo. Fabricio, la Cámara de Minería como ente rector privado del sector ha manifestado ya el día de ayer su apertura a conversar, a generar mesas de diálogo transparentes, adecuadas para, creo yo, siendo un poco transparente, no matar la gallina de los huevos de oro mientras esta se va construyendo. El sector minero ha demostrado la importancia que va teniendo. Es un sector creciente, es un sector naciente. Creo que hay que darle toda la posibilidad de que se desarrolle, de que la jurisdicción del Ecuador sea atractiva para grandes inversiones. Tenemos ya en el pipeline de proyectos, entre 5 y 8 proyectos que van a entrar en la fase de producción en los próximos años. Se habla de hasta 14,000 millones de dólares de inversión extranjera en los próximos años. Creo que es necesario tener en cuenta estas grandes inversiones, no ponerle al sector una tasa que resulte finalmente una importante carga que le haga pensar al inversionista extranjero que el Ecuador es un país en el que finalmente no se puede hacer minería y en el que no existe seguridad jurídica. Entiendo yo que se pretendería imponer esta tasa desde el próximo mes, ¿no? Los presupuestos ya están hechos. Insisto, el sector se ha manifestado abierto a dialogar, a conversar y apoyar la decisión importante del gobierno de atacar la minería ilegal y dotarle a la Agencia de Regulación y Control Minero de una institucionalidad que es finalmente lo que necesita y requiere el sector. Y ahora, ¿qué hacer con lo que ya existe, con las concesiones que ya existen? Porque claro, si bien es cierto, se está anunciando la apertura o digamos que se abre el catastro minero que estaba cerrado desde el 2016, desde el 2018 también. Entonces, ¿qué hacer con las concesiones que ya existen? ¿Cómo regularlas? Porque claro, esa apertura del catastro no va a afectar a las concesiones que ya hay actualmente. Entonces, ¿qué hacer? Andrea, la Agencia de Regulación y Control Minero, así como el Viceministerio de Minas, Ministerio de Energía y Minas y Presidencia, le han dado una importancia trascendental al sector. Creo que los esfuerzos que se vienen realizando para generar institucionalidad deben fortalecerse. El sector minero es un sector grande e importante de la economía nacional y de esa misma forma debe crecer, fortalecerse y tecnificarse la Agencia de Regulación y Control Minero o el Viceministerio de Minas. Creo yo que el control es fundamental, el propiciar que nuevas concesiones puedan generar nuevos proyectos mineros. ¿Cuál es la importancia del catastro más allá del orden, la legalidad y la seguridad jurídica? Es generar nuevos proyectos que en el futuro vayan apuntalando el crecimiento del desarrollo y desarrollo del sector a aquellos proyectos que ya tenemos. No nos olvidemos, solamente Fruta del Norte y Mirador son los dos proyectos industriales que vienen apuntalando de una manera importante el crecimiento del sector.
atacando la ilegalidad y finalmente generando esta institucionalidad que es fundamental. El sector minero ha requerido desde hace muchos años un ministerio propio. La creación de este ministerio en un gobierno pasado fue sin duda un triunfo y lamentablemente por cuestiones políticas, creo yo, fue fusionado nuevamente. Hay que darle la institucionalidad que un sector con este potencial requiere. Una última inquietud, Santiago, a propósito de un mensaje que recibo. Me piden que le pregunte cuál es la postura del sector minero respecto del precio de la energía y a la medida de autoabastecimiento. Santiago. Fabricio, yo no soy vocero de la Cámara de Minería del Ecuador, obviamente soy parte de ella, es el ente rector, quien se ha manifestado sin duda con una apertura al diálogo. Personalmente creo que las tarifas deben transparentarse no solamente para el sector minero industrial, sino para todos los consumidores. El Ecuador lamentablemente ha estado o ha tendido siempre a vivir de subsidios. Subsidio al diésel, subsidio a la gasolina, subsidio o falta de transparencia en las tarifas eléctricas. El sector minero está abierto a poder generar una tarifa coherente. Creo yo que igualmente a esa apertura el sector minero también requiere el apoyo del gobierno nacional para dotarle de energía a aquellos nuevos proyectos que van a entrar en producción en los próximos años, a dotarle de seguridad jurídica incluso para que las empresas puedan autogenerar. Es un tema que no se agota, es un tema que requiere una discusión profunda, pero parte de la transparencia de las tarifas, del deseo del sector minero industrial de aportar al crecimiento nacional, de pagar tarifas justas, pero que no sean tarifas discriminadas, ¿no? Que sean tarifas que efectivamente partan de un cálculo adecuado y que finalmente, creo yo, le permitan salir al país conjuntamente con el crecimiento del desarrollo minero de este hueco económico y falta de institucional que se ha generado en los años pasados. Santiago, y una cortita, solo para que me responda ya por honor al tiempo, así súper cortito. Ya hemos hablado entonces de esta tarea de que queda pendiente de la ley de consulta previa, pero también qué decir sobre garantizar la energía eléctrica para la minería. El año pasado incluso se debió suspender en varios proyectos alrededor de 19, 20 días la operación por la falta de energía eléctrica. Es decir, ¿cómo vincular estas decisiones de estos anuncios con también garantizar este tipo de servicios básicos? Andrea, yo estoy algunos años en el sector minero industrial. Recuerdo con mucha claridad que la oferta del gobierno para inversionistas extranjeros en minería era infraestructura de calidad, energía barata y en exceso. Eso ha cambiado. El sector minero, como cualquier otro sector, está deseoso de colaborar con el gobierno en este momento complicado en temas de energía. Creo yo que la disposición del gobierno de que aquellos nuevos proyectos que entren en producción vengan de la mano con posibilidades de autogeneración debe mesurarse. El sector minero se ha manifestado con el deseo de hacerlo, la posibilidad de que se genere nueva energía de parte del Estado para estos proyectos también es importante. Llegar a un consenso como país, aplacar la crisis y finalmente procurar que el sector minero, un sector de largo aliento, de grandes inversiones, finalmente se genere con seguridad jurídica, con seguridad energética y propicie un crecimiento importante para el desarrollo nacional para este y los próximos años. Creo que ese es finalmente, Andrea y Fabricio, el mensaje final. Santiago, muchísimas gracias por su conexión aquí en La Primera Hora. Andrea y Fabricio, un gusto también. Buenos días. Conversábamos con Santiago Yepes, consultor minero, sobre esta tasa de fiscalización y también el catastro minero, estos anuncios del gobierno nacional y sus implicaciones. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.